Todos conocemos esa imagen, ¿no? Una aleta solitaria en el agua y la idea de que una sola diminuta gota de sangre puede desatar un verdadero caos. Es una de las leyendas más famosas del océano que hemos visto 1000 veces en el cine. Pero, a ver, ¿qué tanto de esto es verdad? ¿Realmente un pequeño corte en un dedo es suficiente para que nos convirtamos en el centro de atención? Vamos a separar el mito de la ciencia de una vez por todas. Ok, primero, entendamos bien de qué va el mito. La idea es que los tiburones son básicamente misiles teledirigidos por el olor a sangre, con una capacidad casi sobrenatural para encontrarla donde sea. Y para ver si esto es cierto, ¿qué mejor que un experimento real? Y no en cualquier lado, sino en aguas repletas de tiburones. Les adelanto que los resultados son sorprendentes. Resulta que el ingeniero Mark Rober diseñó una prueba genial para descubrir qué es lo que de verdad llama la atención de los tiburones. Y lo que encontró, de verdad, es fascinante. A ver, el plan era bastante sencillo. Se pusieron 4 tablas de surf en el agua, y cada una bombeaba un líquido diferente durante 1 hora. Teníamos sangre de vaca, aceite de pescado, orina y, claro, agua de mar como control. La gran pregunta era, ¿a cuál de ellas se acercarían los tiburones? Y aquí vienen los resultados. Ojo con esto. 0, pero 0 tiburones se acercaron a la orina o al agua de mar. 4 se interesaron por el aceite de pescado. Pero la sangre de vaca atrajo a 41 tiburones. La diferencia es, pues, abismal. Bien, está claro que la sangre les atrae, y mucho. Pero el mito es súper específico. Habla de una sola gota de sangre humana. ¿Será suficiente un pequeño corte para activar todas las alarmas? Pues había que hacer una segunda prueba. Entonces, en este segundo experimento, se usó sangre humana de verdad, bombeada a una velocidad que simula un pequeño corte. Pero la clave aquí es la cantidad, muchísimo, muchísimo menos que los litros de sangre de vaca del primer intento. La pregunta es, ¿sería suficiente esta vez? Y el resultado es, la verdad, es increíble. Después de 1 hora completa, el número de tiburones que se acercó a la sangre humana fue 0. 0. Ni uno solo. Esto tumba el mito por completo. Un pequeño corte no va a desatar un frenesí. La clave de todo es la cantidad. Bueno, entonces, si no son un radar mágico para la sangre, ¿cómo funciona realmente su olfato? La clave no está solo en su nariz, sino en cómo se mueven los olores en el agua. A ver, mucha gente se imagina que el olor se esparce parejito en el agua, como si echáramos una gota de tinta en un vaso. A eso se le conoce como difusión, pero la verdad es que ese modelo es demasiado simple para el océano. Porque claro, el océano no es un vaso de agua quieto, está lleno de corrientes, de turbulencia. Si el olor se esparciera para todos lados por igual, se diluiría tan rápido que sería, pues, imposible de rastrear. El olor en realidad no se expande como una nube, sino que viaja en hilos o rastros que son transportados por la corriente. El tiburón no solo huele, sino que rastrea activamente estos hilos. Y aquí viene lo más increíble de todo. Usan sus 2 fosas nasales para oler en estéreo. Si detectan el olor primero con la fosa derecha, giran a la derecha. Si es con la izquierda, giran a la izquierda. Es como un GPS olfativo. Ok, ¿qué tan sensible es este superpoder? Su capacidad es asombrosa. Pueden detectar una parte de sangre por cada 100.000 litros de agua. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a detectar un dedalito de sangre en el agua de más de 1000 bañeras llenas. O sea, la sensibilidad es increíble, sí, pero tiene sus límites. Y lo más importante, depende al 100% de que la corriente le lleve ese rastro justo a su nariz. Pero, ojo, que el olfato, con todo lo increíble que es apenas el comienzo. Los tiburones son depredadores tan eficientes porque no dependen de un solo superpoder, sino que combinan todo un arsenal de sentidos de una forma espectacular. Imaginen la escena, todo pasa por etapas. A kilómetros de distancia, el olfato puede detectar un posible rastro. Cuando se acerca, a 1 kilómetro más o menos, su oído supersensible capta las vibraciones de baja frecuencia de una presa. A 100 metros, la vista entra en juego. Y para el remate final,
activan dos sentidos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. El primero es la línea lateral. Piensen en esto como una serie de sensores a lo largo de su cuerpo que detectan el más mínimo cambio de presión en el agua. Es como si pudieran sentir el movimiento de otros peces a su alrededor, incluso sin estarlos viendo. Y por si fuera poco, están las ampollas de Lorenzini. Son unos poros que tienen en el hocico y que pueden detectar los diminutos campos eléctricos que generamos todos los seres vivos, con nuestros músculos, incluso el latido del corazón de un pez escondido en la arena. Es su arma secreta para el ataque de precisión. Ok, entonces, si un pequeño corte no los vuelve locos y no nos están cazando activamente, ¿por qué ocurren los ataques? La explicación que tenemos hoy es muy diferente a la que se creía antes. Durante mucho tiempo, la idea que todos tenían era la de identidad equivocada, que un tiburón veía la silueta de un surfista desde abajo y, ups, la confundía con una foca. Pero hoy, la hipótesis con más fuerza científica es la de la mordida exploratoria. Resulta que los tiburones son animales súper curiosos. Y como no tienen manos cuando ven algo nuevo y desconocido, ¿cómo lo investigan? Pues, con la boca. Es una mordida de prueba para saber qué es. Por eso es tan común que muerdan y se vayan, porque se dan cuenta de que no somos su presa de siempre. Aunque el resultado pueda ser trágico, la intención original no era cazar, sino investigar. Bien, entonces, hagamos un resumen. ¿Cuál es el veredicto final? Vamos a poner el mito cara a cara con la realidad. El mito dice que una sola gota de sangre provoca un frenesí a kilómetros de distancia porque los tiburones nos quieren comer. La realidad es que se necesita una cantidad de sangre importante, que el olor viaja en rastros que dependen de la corriente, que el olfato es solo el primer paso de un proceso sensorial mucho más complejo y que las mordidas, en su mayoría, no son por hambre, sino por curiosidad. Al final del día, la verdad científica resulta ser mucho, pero mucho más fascinante que el mito. No nos muestra un monstruo sediento de sangre, sino a un depredador increíblemente sofisticado y mucho más complejo de lo que el cine nos hizo creer. Y esto nos deja con una pregunta. Ahora que entendemos la ciencia detrás de todo esto, ¿cambia nuestra percepción? ¿Será que el miedo se puede transformar en asombro por la increíble máquina biológica que es un tiburón? Si te parece fascinante entender la ciencia que hay detrás de las cosas que creíamos conocer, suscríbete. En cada explicación, tomamos una de estas ideas y te mostramos cómo funciona en realidad. Te aseguro que la próxima vez que veas una aleta en una película, ya no la verás de la misma manera.